teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Hasta ahí la lectura por hoy. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús venimos a ti, Señor, en esta noche, rogándote para que tu Espíritu Santo tome todo control, toda autoridad, que tu palabra corra y fluya, Señor, que llegue a cada vida, a cada corazón, que esta palabra sea maravillosa en esta noche y que sea tu nombre glorificado y exaltado. Padre, pedimos en el nombre de Cristo que en este momento no nos dejes de tu mano, líbranos de todo mal, ahuyenta todo mal pensamiento de nuestra mente y de nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, para estar en este momento concentrados, Señor, en tu santa palabra. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo, y juntos, unidos, decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, y vaya por favor al capítulo número 16 del Evangelio según San Juan, verso número 8 en adelante. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo número 8 en adelante. Aleluya. Y dice así: aleluya. Y cuando Él venga, que dice, ¿quién me lo lee por favor? Hasta el versículo número 15. San Juan 16:8 hasta el 15. Aleluya, ¿quién me lo lee? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, aleluya. En San Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo hablando todavía, ¿verdad? Dice algo muy importante. Voy a leer los primeros versos otra vez para hacer énfasis en una parte que quería mostrarles, que ya lo he comentado, pero lo voy a comentar de nuevo. Y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia dice, ¿por qué? Por cuanto voy al Padre, no me veréis más. y ya no me van a ver más, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, dice, ya ha sido juzgado. O sea, lo que el Señor está diciendo es que cuando el Espíritu venga, ya no es necesario que Él esté aquí en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque ha logrado tres cosas muy importantes. La primera es, hermano, convencer al mundo de su pecado, hacerle entender que estamos mal. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él viene a este mundo y Él empieza, ¿verdad?, haciendo su ministerio, y notamos que lo primero que sucedió en la vida de Cristo es que Él nos enseñó a nosotros lo lejos que estábamos del reino de los cielos, lo lejos que estábamos de la gloria de Dios. Y cuando digo lo lejos que estábamos, me estoy refiriendo al judío, al pueblo de Dios,
a los que tenían la ley, a los que conocían del Señor. Imagínense, hermano, los retirados que se encontraban de Dios, ellos mismos que tenían ese acercamiento por tantos siglos, hermano, a la palabra de Dios, pero sin embargo, ¿verdad? Ellos estaban totalmente ajenos a esa venida maravillosa de su propio Mesías. Así que cuando miramos, ¿verdad?, acerca de la justicia, el Señor también, ¿verdad?, nos dice, ya no es necesario que yo esté aquí, no es necesario que yo esté entre vosotros. ¿Por qué? Porque yo ya he juzgado he juzgado al mundo, lo he convencido de su pecado y también ¿verdad?, le he hecho justicia. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver, hecho un justo juicio a la humanidad, en la cual le hice ver, ¿verdad?, a esa humanidad cuánto necesitan arrepentirse ¿verdad?, y venir a los pies de Cristo para su propia salvación. Y por último, juicio para todo aquel que no se arrepienta. Bueno, ya no hay más que hacer, ya se hizo todo por ellos, por lo tanto les espera la condenación eterna. Por eso no es necesario que esté yo aquí, pero cuando el Espíritu venga, Él va ¿a qué? A dar testimonio, dijo el Señor. Amén. Cuando miramos el capítulo número 3, quiero ir no tan rápido, quiero ir con calma. Aquí puse 3 cosas muy importantes: de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas que vamos a estar mirando en esta noche. Y dice en el capítulo número 3, versículo número 11 en adelante, dice que cuando sucedió el milagro, estamos hablando del milagro la semana pasada, hablamos de la importancia del milagro, ¿verdad?, de la puerta la hermosa, de este hombre que tenía años, de 40 años, ¿verdad?, de ser paralítico, que estaba sentado a la puerta de la hermosa, pero que en este día pues hubo un milagro, ese día hubo algo glorioso. Venían Pedro y Juan, lo levantaron de ese lugar, ¿verdad?, porque el hombre quería oro o plata, pero dice la Escritura que no traían oro ni plata, pero lo que sí traían era la presencia del Espíritu Santo. Y cuando ellos se acercaron a Él, ¿verdad?, lo tomaron de la mano, ¿verdad?, y en el nombre de Cristo Jesús lo levantaron. Dice la Escritura que aquel hombre, en cuanto sintió que le dieron la mano, se le afirmaron los pies y se levantó, hermano, saltando, dice la Escritura, y de esa misma manera entró al templo. Ya miramos la semana pasada qué significaba todo esto y por qué la Escritura hace énfasis en este milagro tan glorioso, ¿verdad?, en la puerta la hermosa. Pero ahora vamos a ver, ¿verdad?, algo distinto. Vamos a ver, hermano, la predicación, la enseñanza. Vamos a mirar lo que sucede. Recuérdese que aquí está Pedro y Juan, el Espíritu Santo ya descendió, ellos han sido llenos del Espíritu Santo de Dios, y ahora dice la Escritura que ellos empiezan, hermano, a dar un mensaje, empiezan a hablarle a la gente que había presenciado aquel milagro. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura en el capítulo número 4, pues era, hermano, mucha gente la que se encontraban, alrededor de más de 5,000 personas que estaban presentes en aquel día, en ese lugar. Cuando miramos entonces lo que Pedro empieza a predicar, quiero ir con calma porque yo quiero que usted vea lo que dijo el Señor Jesucristo que haría el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que iba a hacer era que mostrarle al mundo su pecado. Amén. Y una de las cosas que Dios empieza hablando, hermano, a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, es que cuando el Espíritu empieza a hablar, lo primero que dice, ¿verdad?, en el verso número 12, dice: y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Amén. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Sí? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Así dice. Amén. El pecado del pueblo de Israel, vamos a ver esto un poquito aquí, no se lo voy a lastimar. El pecado del pueblo de Israel era que habían puesto sus ojos en el hombre. En el hombre. El pueblo de Israel, hermano, de tantos años de tradición religiosa,
cayeron en el sistema religioso de empezar a ensalzar o empezar, ¿verdad?, a glorificar, hermano, a los hombres que se encargaban de la administración de la palabra de Dios. Tanto así que para ellos lo que los fariseos, los saduceos y los escribas decían, se había considerado ya como una ley. Era una palabra que se tenía que llevar a cabo, era algo que se tenía que obedecer, era algo que se tenía que, hermano, acatar, vamos a decirlo de una manera ciega. Pero el pecado de ellos consistía en que al poner sus ojos, hermano, en estas cosas, en las personas, en su manera de vestir, en su manera de comportarse, estaban dejando lo más importante que ellos tenían. Estaban dejando de mirar a Dios. Estaban dejando de estar, hermano, concentrados en buscar la gloria de Dios, en buscar el reino de los cielos. Y eso, hermano, se había convertido en su pecado, ¿sí? Cristo en varias ocasiones cuando estuvo con ellos se les presentó como el mismo Dios y no lo conocieron, ¿verdad? Él mismo les decía, ¿por qué preguntan, verdad, que quieren ver al Padre si aquí está el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ellos, hermano, tenían sus ojos tan cerrados, estaban tan, hermano, metidos en ese sistema, que sin darse cuenta, esto se había convertido para ellos en su pecado. El Espíritu Santo llegó al pueblo de Israel, vino a la nación de Israel, y lo primero que hace es mostrarle al pueblo de Israel su pecado. Decirle su falla, decirle su error. En el primer pasaje, hermano, que nosotros encontramos, miren lo que habían hecho. Dice la Escritura que primero habían puesto sus ojos. Dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? O sea, ahora estaban mirando a Pedro y a Juan como algo muy especial, algo muy tremendo. ¡Wow! ¿Y de dónde sacaron este poder? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? ¿Cómo aprendieron? O sea, empezaron ellos a mirar de esa manera. Y Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, hermano, les reprende inmediatamente y les hace entender su error. El Espíritu Santo de Dios les hace entender que están equivocados, que están haciendo algo mal. Dice la Escritura, sigue hablando. El segundo punto, él dice, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. ¿Quién fue el que hizo el milagro? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿qué? Entregasteis y negasteis, ¿sí o no? Óigame, ellos habían negado a Cristo, ¿sí? Negaron a Cristo. Hay otro problema grande aquí. Ellos habían negado a Jesús. ¿Cómo puede usted entender, hermano, que ellos, hermano, habían estado esperando por años, le estoy hablando, hermano, por cientos de años, a su Mesías? Estuvieron esperando a su Señor. Estuvieron esperando, hermano, al Cristo que anunciaban los profetas, que hablaban los salmos, que estuvieron, hermano, anunciando, hermano, todos los hombres de Dios desde los tiempos de Samuel. Y sin embargo, cuando miraron a Cristo, y Cristo se presenta delante de ellos, no con palabras, oiga bien lo que le voy a decir, no con palabras, sino con el poder de Dios en medio de ellos, hermano, no lo entendieron. Sus ojos quedaron, hermano, velados. Miraban a Cristo y, hermano, lo confundían y hasta decían que todo lo que él hacía, lo hacía por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Echaba fuera demonios, decían. Fíjese, hermano, el error tan grande, hermano, en el que habían caído. Así que cuando lo llevaron, hermano, ante Pilato, y Pilato lo saca para presentarlo delante de la gente y decirle al pueblo, ¿verdad? Había una multitud tremenda gritando y ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Que lo crucificaran. Dice la Escritura que cuando él estaba en ese lugar, Pilato lo saca y les presenta a su rey. ¿Se recuerda? Y ellos negaron.
negaron que ese era su rey, negaron que ese era su Señor, negaron que ese era su Dios. Aleluya. Así que imagínense, el Espíritu Santo les está diciendo ahora al pueblo de Israel: ustedes pusieron sus ojos en los hombres, ese es su pecado. 2, negaron a Cristo, a su Mesías, al que vino a salvarlos, ese es su pecado. El Espíritu Santo venía a 3 cosas. Venía ¿qué? A convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Él venía a 3 cosas importantes. Cuando nosotros hablamos en nuestro tiempo, es necesario que entendamos el propósito del Espíritu Santo. Ahorita vamos a estar hablando de eso. El Espíritu Santo de Dios vino y dice la Escritura que ellos lo rechazaron. A los suyos vino, dice el Evangelio según San Juan, y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Cuando nosotros miramos otro punto más, dice que a cambio, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14 que dice: mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Pidieron un homicida. A cambio de un justo, mire, ay, aleluya. A cambio de un justo, pidieron un homicida. ¿Hasta dónde llegaba, hermano, la negrura y el pecado en su corazón? Que, hermano, habían pedido lo malo en vez de lo bueno. Dígame usted, ¿cuándo Cristo hizo un mal, hermano, al pueblo? ¿Cuándo hizo algo en contra de ellos? ¿Cuándo hizo algo malo, hermano, para ellos? Todo lo que hizo, dice la Escritura, fueron bienes. Les ayudó, hermano, los sanó, los libertó de las opresiones demoníacas. Hermano, les dio libertad, aleluya, en su palabra. Les acercó el reino de los cielos. Oiga, hizo maravillas en medio de eso. Los alimentó. Amén. Pero dice la Escritura que cuando estaba en ese lugar, cuando lo tenían ahí acusándolo, todos ellos, hermano, estaban tan llenos de pecado, estaban tan llenos de su maldad, que dicen que en vez de pedir que lo libertaran a él, pidieron a un homicida. Ahora, aquí es donde vemos el problema que había. Este era el pecado del pueblo de Israel. Aquí estamos hablando del pecado en los tiempos de Jesús. El Espíritu Santo había venido a ¿qué, hermano? A convencer al pueblo, a decirle al pueblo. Recuérdese que estamos hablando en los tiempos, hermano, del apóstol Pedro, de Cristo Jesús. Para que usted vaya ubicándonos, vamos a ir a ese tiempo, vamos a ir a ese momento. El Espíritu Santo viene, y cuando Él viene y dice convence al mundo, antes de llegar a esta parte del mundo, antes de llegar a esto, primero vamos a mirar este mundo, el mundo de Israel en ese momento, porque aquí el Espíritu no le estaba hablando a ningún inconverso, le estaba hablando a gente que conocía la ley de Dios, que eran creyentes de Dios, que eran personas, hermano, que habían conocido la ley. Así que el problema que tenía Israel cuando viene el Espíritu Santo les empieza a mostrar su pecado. He ahí su pecado. Sus ojos estaban puestos, hermano, en los hombres, en las cosas del mundo. Negaron a su Mesías, a su Redentor. Y 3, cuando lo estaban condenando, ellos mismos dieron el ok para que les entregaran un homicida, condenando a su propio Mesías a la muerte. Ahora, eso es algo serio, ¿verdad que sí? Si nosotros miramos patrón, ¿verdad? De pecado que había, oiga, está serio, porque mire, nosotros en verdad también decimos a veces, yo también estuve ahí con mi pecado.
Hermano, ni siquiera nos damos cuenta de lo que es esto, hermano, cuando hablamos de esta situación. Imagínense que en los tiempos de Jesús, ellos mismos dice que agarraban, hermano, piedras y se las arrojaban, tierra se la aventaban, lo escupían al pasar. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo viene y a través del apóstol Pedro viene y le dice al pueblo de Israel: mira, este es el problema que tengo contigo, esto es lo que hay dentro de tus filas, aquí hay lo que tú hiciste, por esto ya podemos empezar un juicio. Y aquí es donde viene la escritura. Ahora viene la justicia. Cuando hablamos de la justicia, vaya por favor al verso número 15 en adelante. Vamos a mirar el verso 15 para seguir viendo la predicación del apóstol Pedro. Ahorita vamos a detenernos para empezar a preguntar en todo esto. Dice: y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué es lo que hicieron? Oiga, ahora vamos a ver la justicia. Mataron ¿a quién? Al autor de la vida. Al autor de la vida. Oiga eso. Mataron al autor de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Ahora ya entramos en la justicia. Aquí estamos hablando de juicio. Ya el Señor ya les dijo, aquí está su pecado, pero ahora el Señor va a hacer justicia. Vamos a hacer justicia. ¿Ha visto cuando, por ejemplo, se va a hacer vamos a decir, van a condenar a un culpable? La persona es llevada primeramente a una corte y en la corte se van a presentar los cargos contra aquella persona, ¿verdad que sí? ¿Y cuáles son los cargos que le estaba levantando el Espíritu Santo al pueblo de Israel? Estos son los cargos que tienen aquí contra él. Pero dice la Escritura que cuando ahora ya viene el juicio, ahora van a levantar las pruebas. El Espíritu Santo les va a dar una prueba. La primera prueba es que ellos se convirtieron en asesinos. ¿Sí o no? Se convirtieron en asesinos. Dice la Escritura que ellos mataron al autor de la vida. Voy a seguir leyendo, ¿sí? Ahí está, mire, a quien Dios, hermano, resucitó de los muertos, de lo cual nosotros, ¿qué? Somos testigos. Otra cosa más, sigue, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros, ¿sí? En esta parte el Espíritu Santo en su justicia le recuerda que Cristo, como ya lo dijimos, hizo el bien, no el mal. ¿Quién puede decir que no? Oiga esto. Tercer punto, y vamos a mirarlo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, dice, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. El tercer punto que nos dice acerca de la justicia es que ellos estaban ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Cuando hablamos de la ignorancia, yo puedo, la semana pasada tocamos un punto muy importante para los que vinieron al estudio y los que vieron a través de la internet, de verdad, lo que produjeron aquí el hermano Martín. Hubo un comentario que se hizo acerca de quién es una persona, quién es un bebé o quién es una persona inmadura, ¿verdad? ¿Se recuerdan ya? Hablamos de una persona inmadura. ¿Quién sería una persona inmadura?
Bueno, una persona inmadura a quien Dios no puede juzgarle si llegase a morir en este día por alguna razón, sería a aquella persona, hermano, que acaba de aceptar a Cristo como su suficiente Salvador, que le acaba de entregar su vida, que le voy a dar 4 o 5 meses, hermano. Aleluya. Le voy a dar 5 meses de haberse convertido, que apenas está empezando, que está dando sus primeros pasos y que está caminando en las cosas a esa persona. Yo creo que Dios no puede juzgarlo ni condenarlo todavía, porque es un bebé, es una persona que apenas está empezando en los caminos de Dios. Así que si llegase a morir, creo que iría a la gloria de Dios. Amén. Porque está empezando. Pero ¿qué me dice a usted? ¿Qué me dice usted de una persona que tiene años en el Evangelio? Estoy hablando de un año para arriba. Que tiene años en el Evangelio y que sigue siendo un ignorante en las cosas de Dios. Quiero que usted vea la justicia y cómo el Espíritu Santo está tratando con el pueblo de Israel. ¿Por qué le habló así al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel no era un ignorante en las cosas de Dios. El pueblo de Israel conocía perfectamente la ley de Dios. Sabían acerca de los profetas, sabían de los escritos de los salmos, sabían acerca de lo que se había escrito acerca de las profecías de su Mesías. Se recuerda cuando Herodes preguntó, ¿en dónde dicen que van a ser el Mesías? ¿Y qué dijeron ellos? En Belén de Judá. ¿Qué quiere decir eso? Ellos sabían. Pero, hermano, su ignorancia consistía en que ellos no aceptaban algo, hermano, que no fuera aprobado por el sistema religioso de aquellos días. Aleluya. Así que imagínense lo que Dios les está preparando. Les voy a hacer un juicio. Vamos a hacer un juicio, dijo el Espíritu. Y lo primero de lo que los voy a acusar a ustedes es de que son unos asesinos. Mataron al autor de la vida. Segundo, les recuerdo que Cristo siempre les hizo un bien, nunca les hizo un mal. Este hombre se acaba de levantar por ese mismo poder, por esa misma gracia, por esa misma misericordia de Cristo en la vida de él. ¿Sí o no? Y lo tercero, los voy a condenar, dijo el Espíritu, les voy a poner esto en la justicia por su ignorancia, porque conociendo las cosas de Dios cerraron los ojos, ¿sí? Y no quisieron mirar a su Mesías, a pesar de que su Mesías se les presentó como el Señor, como el Rey Dios Todopoderoso, como el que hacía milagros y maravillas, como aquel que dijo, hoy se cumple esta escritura delante de vuestros ojos. ¿Estamos aprendiendo? Y por último dijo el Espíritu Santo de Dios, vamos a ver qué juicio encontramos ahora para estos pecadores. Aquí está el cuadro. La justicia dice, si yo los llevo a juicio, dijo el Espíritu Santo, aquí tenemos un problema, son pecadores. Segundo, han hecho esto malo, todo este mal han hecho. Así que, ¿cuál es el juicio para una persona como esta? Vea lo que dice el versículo número 19. Vamos a ir rapidito, dice. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Ahora, aquí viene el juicio. Dios empieza, hermano, con su Espíritu Santo mostrándole al pueblo de Israel el problema. Y lo primero que el Espíritu Santo hace es llamarlos al arrepentimiento, ¿sí o no? Amén. Arrepentimiento. Ahí está. Lo llama al arrepentimiento. El juicio dice, el juicio del Espíritu Santo en la vida del pecador, en la vida del mundo de Israel, del pueblo de Israel, dice que están condenados. Se acuerda a su pecado, ellos merecen una condena tremenda. La justicia de Dios les enseña por qué tienen que ser condenados, y de acuerdo a lo que les presenta en ese cuadro de justicia, créanmelo, no puede ser una, ¿cómo se dice? No puede ser una condenación suave, ni puede ser una condenación pequeña. Tiene que ser una condenación muy fuerte, porque lo que han hecho es muy delicado, ¿sí? También dice en el hermano acerca del juicio que una de las cosas que ahora tienen que hacer ellos, si es que quieren librarse del juicio de Dios, es que ahora tienen que escuchar lo que Cristo dijo. ¿Sí o no? Tienen que escuchar lo que Cristo dijo. ¿Sí o no? Mire, se lo voy a leer porque los dos así como que están. Apenas estamos como en la introducción para que usted sepa, hermano. ¿Sí? Dice aquí, y todos los profetas, verso 24, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de lo que dice la Escritura en el capítulo número 3, verso número 23, hermano, en adelante, nos encontramos que ahora, hermano, el problema que había de lo que habían dicho los profetas es que vendría el Mesías, vendría el Salvador, vendría aquel que libraría al pueblo de su pecado, y ellos tenían que escucharlo, o de lo contrario serían desarraigados, serían quitados, serían, hermano, la palabra desarraigar es como estirpar algo, es como sacar algo que, hermano, no sirve, es algo que está, ¿cómo se dice? Muerto, o algo que está estorbando, hermano, desarraigarlo, sacarlo. Era algo que se tenía que hacer con alguien que no estaba prestando atención a lo que se había escrito acerca de Jesús. Pero no solo eso, sino que aparte de todo esto, dice en el versículo 26, en la parte final, dice que cada uno se tenía que convertir de su maldad. ¿Sí o no? Cada uno se tenía que convertir de su maldad. Oiga eso. Ahí está. El juicio de Dios para el pueblo de Israel era simple, sencillo. Una, habían pecado. Dos, Dios había hecho juicio sobre ellos. Y tres, la única manera de que pudieran librarse de estas cosas es aceptando al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. Amén. Ahora, vamos a ir por partes para ponerlo en tiempo nuestro. Cuando nosotros hablamos del Evangelio y hablamos de las cosas de Dios, ¿qué es lo que hemos hecho como iglesia? Vamos a verlo aquí. ¿Qué hemos hecho como iglesia? ¿Hemos empezado a dejar que el Espíritu Santo hable? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Hemos dejado que el Espíritu Santo hable, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Mire esto.
Hoy nosotros, hermano, en la iglesia hemos hecho algo distinto. Hemos hecho algo totalmente diferente. El Espíritu Santo, dijo la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, y es para todas las personas que nos ven y cuanto hombre de Dios nos escucha a través de esta enseñanza. El Espíritu Santo, dice la Escritura, hablando Cristo Jesús, para los que tienen una Biblia en su mano, dice la palabra de Dios, voy a leérselo con calma, dice, y cuando el Espíritu Santo venga, verso 8 del capítulo 16, ¿qué dice? Dice, Él convencerá de pecado al mundo, de justicia y de juicio y de pecado. ¿Verdad que sí? Ahora, el Espíritu Santo ya tiene, hermano, un objetivo. El Espíritu Santo ya tiene, hermano, ¿cómo se dice? Ya tiene un trabajo. El Espíritu Santo ya tiene lo que va a hacer. El Espíritu Santo no va a esperar, hermano, que nosotros le digamos qué es lo que hay que hacer. El Espíritu Santo viene a este mundo aquí, ¿a qué? A decirle al mundo el problema. El problema es su pecado. El problema es que, hermano, la justicia de Dios, si lo ponemos ante la justicia de Dios, está condenado. Hay muchos dedos que lo señalan y lo único que va a alcanzar es el juicio, que es la perdición eterna. No hay más. Ahora, pero ¿qué hemos hecho nosotros con la iglesia y el evangelio? Nosotros hemos presentado un cuadro distinto. Nosotros salimos, hermano, llenos del Espíritu Santo a la calle y empezamos a predicarle a la gente del amor de Dios. Cristo te ama. ¿Y qué dice la gente? ¿Sí o no? Lo primero que tenemos que entender es que es verdad, Cristo ama al mundo, pero nos ama, hermano, cuando nosotros entendemos el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando lo miró en la cruz, cuando miró su sacrificio, cuando miró el derramamiento de su sangre, cuando vio ese Cristo traspasado en ese madero, entonces el hombre, hermano, entiende su maldad, su problema, y ¿qué hace? Le pide perdón a Dios por su pecado. El Espíritu Santo ha venido ¿para qué? Para decirle al mundo su error, para mencionarle su falta, pero nosotros hemos suavizado el asunto. Hoy no queremos ofender a la gente. Hoy no queremos decirle al pueblo o a los mismos creyentes, hermano, póngase las pilas. Venga, hermano, arrepentido a los pies de Cristo. Haga lo que el Señor le está diciendo a través de su Espíritu Santo. Porque la gente se sobresalta, la gente se asusta, quiere correr de la iglesia, quieren irse, hermano, de las cosas de Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo, hermano, no va a venir a decir, ay, sigue pues. Síguele como vas, ahí vas muy bien, no hagas nada para el Señor, es verdad, sigue haciendo, verdad, lo que estás haciendo. El Espíritu Santo viene, hermano, a decirte, hey, el pecado del hombre tiene una condenación. El pecado del hombre, verdad, es haberse alejado de las cosas de Dios, es haber puesto sus ojos en otras cosas, es haber puesto tus ojos en algo que no es Cristo. Ese es tu pecado. Esa es tu maldad. Oiga, a veces nosotros, hermano, sí o no, elegimos lo malo por lo bueno. Elegimos lo malo por lo bueno. Hermano, mire, yo le puedo decir a usted, si lo pusiéramos en esta noche, como decimos, a decir cosas, hermano, qué triste y lamentable sería la situación de muchos creyentes, no de esta iglesia, sino de la iglesia del Señor Jesucristo. Que hoy, hermano, nosotros empezamos a ser los medidores de lo que está bien y lo que nos parece que no es, que está mal y que no se debe decir dentro de la congregación. Cuando estamos hablando del pecado del Espíritu Santo, una persona que tiene el Espíritu Santo, lo primero que hace es reconvenir al mundo, a la gente, al hombre de su pecado. Estás en condenación, necesitas a Cristo como tu Salvador. Entiende que si no te arrepientes, lo único que recibirás será una condenación eterna. Dígame cuántas predicaciones el día de hoy hablan de una condenación eterna. Es más, ya ni siquiera hablamos del infierno mucho.
Porque la gente nos llama extremistas. La gente nos empieza a decir, oh no hermano, en esa iglesia, hermano, son muy duros como si fueran santos. ¿Ha oído eso? Ay no, allí en esa congregación, ay no se sienten los mejores. No, es que el Espíritu Santo de Dios, hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios vino a este mundo y llegó a la iglesia, lo primero que hizo es decirle al hombre, necesitas entender el problema del pecado. Necesitas entender que el pecado no se puede palmear, hermano, con la mano y decirle, tranquilo, tranquilo, ya poco a poquito, no lea la Biblia, así está bien, síguele como vas. Aleluya. Tienes 20 años en la iglesia y eres un ignorante, pero vas al cielo. Tú nomás da tus diezmos y tus ofrendas. Tú nomás no dejes de asistir a la iglesia. Hermano, ¿qué hemos hecho con la iglesia? ¿Qué hemos hecho con las cosas de Dios? Hoy no hablamos desde los altares, hermano, como el Espíritu Santo hablaría. El apóstol Pedro no se paró delante de ellos a decirle, bueno, pues por ahí me contaron que ustedes dijeron ahí ante Pilato que, pues como que lo querían crucificar. ¿Usted cree que Pedro así les dijo? Ustedes son unos asesinos, ustedes le pidieron a Pilato que lo crucificaran. ¿Y por qué se los dijo Pedro? ¿A poco Pedro era muy valiente? ¿A poco Pedro, hermano, fue el hombre, el superhombre en los días de Jesús? Fue un hombre lleno de temor, de miedo, de espanto. Pero cuando vino el Espíritu Santo ya venía de parte de Cristo con una encomienda. Aleluya. El hombre de Dios, hermano, que tiene el Espíritu Santo de Dios, no se detiene para decirle al pecador su pecado, para hacerle entender su error. Para decirle, hermano, cuál es la falta que está cometiendo y por qué necesita, hermano, venir a los pies de Jesús. Aleluya. Por eso, ¿qué hacemos en las iglesias? Hermano, vamos a hacer programas, hermano, para, en verdad, atraer a las personas. Vamos a regalar comida. Y ahí estamos, hermanos, regalando por años comida. ¿Y cuántos se convirtieron a Cristo de eso? ¿Cuánto gastó la iglesia en eso? ¿Cuánto invirtió de tiempo la iglesia en eso? ¿Cuánto hicimos en todo eso? ¿Y por qué no sucedió nada? Porque ese no era el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le dijo a Cristo, mire, cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que les va a enseñar es a cómo repartir la comida a los pobres. ¿Verdad que no dijo eso? Lo primero que va a venir el Espíritu Santo a hacer es a mostrarles el problema del pecado, a decirles lo que a Dios no le agrada, a enseñarles lo que Dios está pidiendo del pueblo, del mundo, de todo aquel que conoce a Cristo como suficiente Salvador. Por eso, hermano, cuando miramos la iglesia del día de hoy, miramos a una iglesia fría, con creyentes, hermano, que uno dice, bueno, pues ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que cuando uno, hermano, les presenta la palabra de Dios pura, santa, limpia, ¿por qué no hay una reacción? Porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, está tratando primero de mostrarnos el problema. ¿En dónde están tus ojos? ¿A quién estás mirando? ¿Sí? Estamos mirándonos unos a otros. ¿Sí o no? Es que, hermano, es que ellos, es que aquellos no van. Es que ellos no vienen. ¿Verdad? Pusimos nuestra vista en nosotros, hermano, en nosotros mismos, ¿sí? Empezamos, hermanos, sin darnos cuenta, a negar las cosas de nuestro Señor Jesucristo. No con nuestras palabras abiertamente, yo no creo en Cristo, no. Pero sí con nuestros hechos. Nosotros somos capaces de sacar tiempo para nuestras cosas personales, pero para las cosas de la iglesia le ponemos cientos de objeciones. ¿Sí o no? Discúlpeme, el Espíritu Santo no nos va a palmear la espalda en esta noche. El Espíritu Santo no nos va a venir a decir, ¿cómo te lo digo para que no te ofendas? Entienda, hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que entender que el Espíritu Santo de Dios quiere cambiar y renovar su iglesia en este nuevo año. Quiere cambiar y renovar al creyente, quiere transformar la vida de aquellos que le entregaron su vida al Señor Jesucristo.
Pero para eso necesitamos primeramente entender cómo, hermano, el Espíritu Santo se mueve. ¿Sí? Aleluya. ¿Qué hicimos con el Espíritu Santo? Ahora el Espíritu Santo se ha convertido en una emoción. Aleluya. El Espíritu Santo ahora es una emoción en una iglesia donde si no se toca y se alaba, hermano, con ritmos, hermano, ahí no hay espíritu. Esa iglesia está fría. Eso es lo que dijo el Señor: cuando venga el Espíritu Santo les va a dar buenos ritmos a los instrumentos. ¿Eso dijo? No. El Espíritu vino y dijo: primero voy a hablarles acerca de su pecado, los voy a convencer de su error, voy a enseñarles cuál es el problema por el cual la iglesia está donde está. Aleluya. Y si vamos a hacer justicia, dijo el Señor, a través de su Espíritu Santo, vamos a ver cuáles son las cosas, hermanos, que hay que empezar a sacar inmediatamente de nuestro corazón y de nuestra vida. Hay que empezar a entender qué fue lo primero que hizo Israel. Mataron al autor de la vida. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia el día de hoy? Hermano, estamos presentando a un Cristo que no es el Cristo de aquellos días. ¿Cuándo miró usted al Señor Jesucristo humillándose delante de la sociedad en la que él vivía? ¿Se recuerda cuando Herodes le mandó decir que vinieron, verdad? ¿Se recuerda que fue Herodes? Sí, ¿verdad? Y Cristo le contestó y le dijo: díganle a esa zorra. ¿Verdad? ¿Se recuerda? ¿Está en la Escritura? No le dijo, ay, ¿qué hago? Ay, me está hablando el procurador. Díganle a esa zorra que hoy y mañana trabajo. Así le dijo, ¿verdad que sí? Cristo Jesús, cuando enfrentó a aquella multitud que venía con piedras para matar a aquella mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, no se puso ahí a decirles: ay, perdónenla, no vayan a tirar esas piedras, la van a lastimar. ¿Verdad que no? Cristo solamente, hermano, sin siquiera levantar la vista, les dijo: el que se encuentre limpio de pecado, que le lance la primera piedra. No encontramos a un Cristo, hermano, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decírselo, hermano, para no ofender a nadie de los que nos están escuchando? Porque yo sé que ustedes no se ofenden. Pero como le dije la semana pasada, soy burdo para hablar. Tengo palabras que a veces, hermano, solamente yo sé por qué las digo de esa manera, pero tal vez no tengo la preparación académica para poder decírselas de una manera más lisonjera. Pero, hermano, muchas veces presentamos a un Cristo mediocre, apabullado, asustado. ¿Por qué? Porque, hermano, no hemos entendido el problema, porque no hemos entendido la situación, no hemos mirado qué es lo que está pasando. Hoy tenemos, hermano, le dije, miles de iglesias, tenemos cientos de iglesias aquí en San Bernardino. ¿Qué decimos en toda la nación? Hay miles de iglesias, hermano. Pero lo que yo le quisiera preguntar en este día, dígame, ¿dónde se está moviendo el Espíritu Santo como en esta iglesia del principio? Y no me venga con eventos, no me venga con actividades, véngame con almas, hermano, que están entregando su vida, hermano, al Señor Jesucristo para servirle con todo su corazón. Almas convertidas al pie de Jesús, que no tienen temor de enfrentar al mundo en el que viven, declarándole su problema de pecado y enseñándole la justicia del Señor Jesucristo. Hoy la iglesia acepta hasta los homosexuales. ¿Qué le parece? Mataron al autor de la vida, dice el Señor. Muchos de nosotros, hermano, estamos tan metidos en nuestros asuntos que estamos poco a poco matando al autor de nuestra propia vida, en nuestra vida personal. Aleluya. Estamos dejándolo de lado, estamos relegándolo a un segundo término. Se nos ha olvidado, hermano, que el Señor Jesucristo siempre nos ha hecho bien, siempre, hermano, nos ha ayudado, siempre nos ha tendido su mano, siempre ha hecho algo maravilloso por cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros, hermano, no hacemos también lo que el Señor Jesucristo nos pide que hagamos? Tenemos muchos creyentes, hermano, muchos. Y vuelvo a repetirle, no estoy hablándole a una iglesia como esta, le estoy hablando de una iglesia completa,
a la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos mucha gente ignorante dentro de las filas del Señor, que tienen años caminando con Cristo y nunca han salido del primer grado, hermano. Gloria a Dios. Nunca han salido del primer grado. Todavía están en parvulito, hermano, aleluya. Y tienen años en la congregación. Gloria a Dios. Y ese era un problema, dijo el Señor, mire, a través de su espíritu, su ignorancia, cómo era posible que ellos no entendieran. Aleluya. El hombre de Dios, el hombre que, hermano, que empieza a que se acerca a Dios, lo que más desea es conocer más a su Dios. Lo que más desea es saber más de su Dios. Aleluya. Amén. Amén. El hombre de Dios, la persona, hermano, que ha conocido a Cristo como su suficiente Salvador, lo primero que hace es deleitarse en las cosas de Dios. Su palabra, hermano, es una delicia. Aleluya. Se convierte en esa lámpara a sus pies. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Empieza, hermano, a mirar las cosas de Dios como un deleite, se goza en lo que ahí dice y se regocija en las promesas que Dios le da a través de esa palabra. Aleluya. Cuando usted empieza a entender, hermano, lo maravilloso del amor de Dios, esto es lo que el Espíritu Santo dice. Miren, si presentamos un juicio, los condenaría. Si les presento un juicio en esta noche, los condenaría, dijo el Espíritu Santo. Si les presento un juicio a todos ustedes, les dijo Israel, los condenaría en esta noche. ¿Por qué? Porque hicieron todo esto, y aquí están las pruebas. Por eso dijo el Señor, si ustedes quieren cambiar todo ese sistema, lo primero que tienen que hacer es ¿qué? Arrepentirse. Primero necesitan entender el problema. Hermano, ninguno de nosotros quiere ir a parar, hermano, a un infierno de fuego. Nadie quiere ir, hermano, a un lugar de tormento. Ninguno de nosotros queremos llegar a ese lago de fuego. ¿Sí o no? Y mucha gente piensa, o no, los que están en Cristo, hermano, ellos no van a llegar a ese lugar. Sí, pero cuando hablamos de los que están en Cristo, hermano, estamos hablando de aquella gente que se ha entregado en las cosas de Dios y está haciendo lo que Dios le está pidiendo. Si usted cree que las cosas de Dios son fáciles y sencillas, vea las 10 vírgenes y mire que todas tenían su lamparita encendida, ¿sí o no? Pero 5, hermanos, mire, 5 estaban en oración, 5 estaban en los asuntos de la iglesia, 5 estaban en su palabra, 5 estaban, hermano, mire, echándole ganas, hermano, contra viento y marea, predicando lo que dice la palabra de Dios, hermano, haciendo que el Espíritu Santo, hermano, hiciera grandes cosas en la gente. Pero las otras 5, que vayan ellos. Nosotros vámonos a visitar, vámonos a pasear. Vámonos a hacer esto, vámonos a hacer aquello, vámonos de vacaciones, vámonos de... Sí. Amén. Ok. A 5 se les acabó el aceite. ¿No es eso? Y entraron en la gloria de Dios. Yo les aseguro que sabían mucho de la Biblia, conocían mucho de las cosas de Dios, porque dice la Escritura que sus lamparitas tenían aceitito y estaban ardiendo, ¿sí? Pero cuando se tardó el Señor poquito, aquel aceitito se empezó a apagar. Y cuando se empezó a apagar aquel aceitito, dice que trataron inmediatamente de agarrar de donde pudieron. A ver, hermano Juan José, por favor, échale aquí chorrito, por favor, hermano Juan José, aceitito, aleluya. Yo digo para el ¿Y qué le dijeron? No, vaya a comprar allá donde venden. ¿Dónde venden aceite espiritual? ¿Dónde venden aceite para la lámpara de tu corazón? ¿Dónde venden aceite para las cosas de Dios? Y mire, con el Espíritu Santo de Dios. Mucha gente el día de hoy, hermano, mire, la iglesia, hermano, Cristo, necesitamos acercarnos a Cristo, necesitamos acercarnos a su Espíritu Santo, porque Cristo está en la presencia del Padre.
Cristo ya llegó a la gloria de Dios. Él dijo, ya no necesito estar ahí. Por eso les voy a dejar al Consolador, dijo él. ¿Para qué? Para que sea el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el que les provea todo lo que ustedes necesitan y ocupan. Para que Él sea el que los vaya guiando, para que Él sea el que les esté administrando, hermano, lo que ustedes escucharon de mí, aleluya. ¿Sí? Por eso están los 4 evangelios, y en los 4 evangelios, hermano, usted puede leer toda la vida de Jesús y los milagros y las maravillas y todo lo que Él hizo, pero es el Espíritu Santo el que le empieza a dar validez a todas esas palabras que salieron de la boca de Jesucristo. Por eso, cuando usted está mirando esto, ahora tenemos que aprender a escucharlo a Él, tenemos que oírlo a Él, tenemos que empezar a pedir la dirección del Espíritu, tenemos que decirle, Señor, es verdad, necesitamos arrepentirnos y vamos a poner atención a lo que tú dices, porque no queremos ser enjuiciados. Solo se enjuicia a una persona que ha sido encontrada culpable, ¿sí o no? Solo se enjuicia a una persona que ha sido encontrada culpable. Mientras no se dé el veredicto de culpabilidad, no se le puede declarar a esa persona culpable. Mientras las pruebas no se presenten en contra de aquella persona que está siendo acusada, no se le puede declarar culpable hasta que se le encuentra su problema. Pero en el momento que se hace justicia, entonces se va a decir cuánto tiempo merece por lo mal que hizo. Para nosotros es sencillo. Hay 2 caminos, dijo el Señor Jesucristo. El primero nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna con el Señor Jesús, a su gloria, a su reino. ¿Y quién es el que nos va a llevar? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él, hermano, nos va a presentar limpios y sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Quiere decir que es como mi mamá, ¿ha visto cómo es la mamá con los niños? La mayoría de las mamás son así con los niños, ¿verdad? Cuando van a ir a un lugar, ¿qué es lo que hacen con ellos? Los agarran y ¿verdad que sí? Bueno, antes se planchaba, hoy ya no, ¿verdad? Todavía no planchan las mamás. Sí saben lo que es una plancha, hermanas, y todavía saben lo que es una plancha. Sí, gloria a Dios, que ustedes son de mi tiempo todavía, porque las de hoy, y les dice uno de la plancha y el burro y no saben ni a qué se refieren con eso. Pero nosotros sí sabemos eso, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes todavía les tocó planchar con esas planchas de carbón, esas que le metían las brasas adentro. ¿Sí les tocó eso? ¡Qué viejos estamos, verdad! Bendito sea el Señor. Yo pensé que iban a decir, yo me acuerdo de eso, así, de aquellas que eran de puro fierro que las ponían en la... ¿También te acuerdas de eso? No, somos prehistóricos nosotros. No, y ahora sí ya me dieron ánimo en esta noche, gloria a Dios. Oiga, imagínense, hermano, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, Él nos está preparando, limpiando, acomodando, hermano, vistiendo, poniéndonos bien presentables, porque vamos ¿a dónde? A la presencia de nuestro Señor, aleluya. Y no podemos llegar todos desalineados, deschongados, todos ahí, hermano, con un botón arriba y otro abajo, ¿verdad que no? Vamos a llegar bien presentaditos delante de su presencia. Oiga, sí. ¿Miraron el pavo ese que absolvió el presidente de la nación ahora en el Día de Gracias? Hasta el pavo ese lo peinaron, hermano, para presentárselo a este presidente. ¿De veras? No lo agarraron así nomás del rumbo, bien limpiecito, hermano. Imagínense, si un guajolote para presentárselo al presidente le hicieron eso, ¿cómo vamos a llegar nosotros, hermano, a la presencia de Dios, todos chimoltruzos? Por eso el Espíritu Santo de Dios está queriendo que nosotros entendamos el problema y nos acerquemos a Él para que empiece ¿a qué? A trabajar en nosotros, para que empiece a ayudarnos en nuestra vida cristiana, para que empiece a ayudarnos en nuestra vida, hermano, como creyentes, en nuestra vida de iglesia, para que toda la gente entienda y sepa que la iglesia del Señor sigue siendo la iglesia poderosa que Cristo compró a precio de sangre. No es una iglesia, hermano, ¿cómo se llama?
mediocre, no es una iglesia, hermano, una iglesilla y más, no es un centro religioso en la ciudad donde vivimos. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo en medio de ella, aleluya. Si usted mira lo que le estoy diciendo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, usted va a ver que con ese mensaje que el apóstol Pedro predicó, 5,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entendieron su pecado, entendieron, hermano, que lo que les estaban diciendo era verdad y comprendieron que si no se arrepentían, serían juzgados y desarraigados de la presencia de Dios. Amén. Así que llegaron, mire, humilladitos en el capítulo número 4, lo vamos a ver la semana que entra, y aceptaron a Cristo como su suficiente Salvador. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Y Dios está buscando una iglesia distinta, diferente, una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que se someta a la autoridad del Espíritu Santo, una iglesia, hermano, que no tenga temor de decirle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Dejémonos, hermano, de cosas que no tienen que ver nada, hermano, con el Espíritu Santo de Dios. Primero pongámonos a cuentas con Él. Primero acerquémonos a Él. Primero vengamos rendidos a sus pies. Primero vengamos y digámosle al Señor, al Espíritu Santo: Señor, ayúdanos. Porque ese es su trabajo de Él. Cristo dijo que cuando Él viniera, también nos iba a guiar a toda verdad. También dice la Escritura, ya con esto termino para que usted vea, en el capítulo 16, verso 14, también dice: y Él, el Espíritu Santo, me va a glorificar, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Queremos que el Señor sea glorificado? Amén, hermano. ¿Queremos que Él reciba honra y gloria? Amén. ¿Qué hizo Pedro cuando todos se le quedaron viendo y diciendo: wow, ¿cómo lo hicieron? Digo, ¿por qué nos miran a nosotros? El que hizo este milagro es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aleluya. El mundo necesita mirar a ese Dios en la iglesia el día de hoy. Necesita mirar a este Dios, hermano, a este Señor en este lugar. ¿Para qué? Para que Él se lleve la honra, la gloria y la alabanza, hermano, en la congregación, para que Él sea glorificado, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué le parece?